Te saluda tu coach Augusto Mancilla Rodríguez. En estos momentos vamos a iniciar el estudio de la sesión 7, denominada Coaching Espiritual en la Práctica. El objetivo de esta última sesión, la séptima sesión de esta capacitación, es iniciar un proceso de transformación personal en la dimensión mental, emocional y espiritual, actuando así con armonía, paz interior y sabiduría, tanto a nivel individual como a nivel interpersonal y social. Es decir, luego de haber revisado todas las sesiones anteriores en donde hemos estudiado lo que son los fundamentos del coaching, la inteligencia espiritual, la sabiduría de los grandes maestros, las técnicas de oración y meditación, así como cómo enfrentar las pruebas y dificultades de la vida, pues llegamos ahora a un nivel en el que debemos poner en práctica todo lo que hemos obtenido, teniendo en cuenta mucho la psicología de la espiritualidad. Es decir, nuestra mente tiene que estar programada con aquellos principios espirituales que hemos revisado, aquellas enseñanzas con gran sabiduría, de tal manera que nuestros pensamientos reflejen esos conocimientos, esa sabiduría y el entendimiento de que a mayor cantidad de pensamientos positivos, optimistas, vamos a tener en nuestro ser interior un mayor sentimiento, mayores emociones positivas y saludables. Bien, entonces comprendamos que el coaching espiritual en la práctica ya es justamente la aplicación de todos los conocimientos obtenidos, analizados, reflexionados y ahora puestos en práctica en nuestra actuación cotidiana, en nosotros mismos y con las personas de nuestro entorno. Por eso el coaching espiritual es un proceso de aprendizaje que nos genera mayor fortaleza, confianza. Tenemos la guía, la sabiduría obtenida por los conocimientos de los grandes maestros espirituales. Nuestra autoestima se fortalece, nuestra intuición se agudiza. Tenemos un vínculo de apoyo espiritual muy sólido y es justamente nuestro espíritu lo que nos da esa fortaleza. Vamos a poder plantear nuestros objetivos de vida con mayor precisión y con mejor selección, teniendo cada día una motivación que nos va a llevar hacia el éxito, el bienestar y la felicidad. Por tanto, el coaching espiritual se enfoca en la integración del cuerpo, del alma y del espíritu. Ayuda a comprender que la espiritualidad es la mejor herramienta para asumir plenamente las riendas de la vida y enseña cómo desligarse de limitaciones, influencias y patrones destructivos. Entonces, la espiritualidad, que todos la tenemos y que debemos desarrollar justamente ese nivel de inteligencia espiritual cada día y estarla fortaleciendo, se suma con el conocimiento, con la sabiduría de los grandes maestros. Es por ello que la lectura cotidiana de sus enseñanzas va a reforzar nuestro entendimiento y va a mejorar nuestro bienestar, porque nos va a ayudar a razonar mejor, a tomar mejores decisiones, a hacer interpretaciones mucho más sabias sobre las situaciones que se nos presenta cada día. En tal sentido, el coaching espiritual fortalece la capacidad perceptiva, viendo lo que es una comprensión holística de los procesos y circunstancias, aprendiendo a trabajar intuitivamente y bajo la conducción divina con una actitud de conciencia y atención plena. Entonces, ¿esto cómo lo podemos lograr? Mediante la práctica cotidiana de la oración y la meditación.
esto debe convertirse en un hábito en tu vida. Orar y meditar, por lo menos 2 veces al día. En la mañana, antes de comenzar todas nuestras actividades, y en la noche, al finalizar nuestro día. Entonces, si optamos por ese hábito, realmente nuestra alma va a estar siempre refrescada, va a estar siempre limpia de cualquier contaminación propia de las adversidades de la vida. Mediante el coaching espiritual no solo se contemplan las circunstancias externas, superficiales, sino más los aspectos inmateriales y éticos que pueden haber contribuido a que surja esa situación en la que una persona se encuentra, así como aquellos aspectos que fomentan un cambio positivo y transformación sostenible. El coaching espiritual brinda un máximo crecimiento personal, suma convicción y firmeza en todas las acciones cotidianas. Nos brinda una gran motivación, una nueva sensación de satisfacción, felicidad profunda y paz interior. Entonces, el coaching espiritual permite contestar preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿cómo transformar una situación insatisfactoria en una situación que me satisfaga plenamente? Entonces, aquí el coaching espiritual nos ayuda a entender que esa situación insatisfactoria, ¿en qué nos afecta? ¿Realmente es tan insatisfactoria o podemos extraer algún aprendizaje de esta circunstancia? Entendiéndolo así y viendo como algo natural y que es parte de la vida, seguidamente, pues nos preguntaremos cómo manejar con sabiduría el reto de esa situación. Entonces allí nuestra mente tiene que ser muy clara, debe estar muy purificada, libre de prejuicios, libre de suposiciones negativas, sino teniendo una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida y de lo que específicamente es esta situación que nos incomoda y que realmente podríamos darle un giro diferente, una mirada distinta. Entonces, el proceso de coaching espiritual brinda un máximo crecimiento personal, suma convicción y sabiduría en las decisiones. Nos brinda una alta motivación, una nueva sensación de satisfacción, de felicidad profunda y paz interior. Pero esto lo conseguimos gracias a la lectura cotidiana de las enseñanzas de los grandes maestros, que con su gran sabiduría, pues guían e iluminan nuestra vida y nuestros pensamientos para tomar las mejores decisiones. Y además, siendo fortalecida nuestra dimensión espiritual con la práctica de la oración y la meditación. Entonces, el perfil del coach espiritual se orienta a una dimensión técnica, a una dimensión relacional y comunicacional, a una dimensión ética y a un equilibrio psicológico. Entonces, luego de haber dominado estos 7 capítulos, estas 7 sesiones con todos sus contenidos y llevándolos a la práctica en nuestra propia vida diaria, vamos a llegar a un momento de gran serenidad, paz, bienestar y sobre todo sabiduría, porque hemos estudiado los escritos, las enseñanzas de los grandes maestros, hemos entendido también la psicología de la espiritualidad, nuestra inteligencia espiritual se ha elevado, se ha fortalecido, tenemos una visión distinta acerca de las pruebas y dificultades de la vida y hemos fortalecido nuestro espíritu con un alimento muy importante que es, reitero, la práctica de la oración y la meditación de manera cotidiana. Entonces, cuando ya esto lo hayamos puesto en práctica constantemente en nuestra vida,
vamos a poder poseer esa dimensión técnica de conocimientos necesarios, sabios y espirituales. Vamos a poder desarrollar una dimensión de muy buena relación interpersonal con las personas que nos rodean. Y en especial si escogemos o tenemos algún familiar, algún amigo, amiga, alguna persona que necesite de nuestra ayuda. Por lo tanto, nuestra comunicación debe ser muy espiritual, debe ser una comunicación muy empática, muy sintonizada. Por supuesto que nuestra dimensión ética se ha fortalecido notablemente y por la paz interior que ya tenemos, que ya la hemos conseguido, entonces podríamos decir que ya estamos en un nivel de equilibrio psicológico, en donde nuestra mente, nuestras emociones, nuestra espiritualidad y nuestros conocimientos se han integrado y se han fortalecido de manera tal que vivimos en un completo equilibrio psicológico que vamos a transmitir, eso vamos a irradiar a los demás. Y ese es el perfil al que debe llegar un coach espiritual. Bien, entonces este proceso de coaching espiritual es para ti si quieres liberarte de miedos y creer más en ti, si quieres aprender a manejar la angustia, si quieres amarte más y conectarte con lo mejor de ti, si estás iniciando un camino de búsqueda interior, si ya vienes en un camino de crecimiento y quieres profundizar en él, si te gustaría aprender a escuchar tu intuición y tomar decisiones guiadas por el alma y no por el miedo, si quieres apoyar a otras personas en su camino de transformación interior, si quieres tomar herramientas para apoyar a otras personas, entonces, si tu respuesta es positiva, por lo tanto, este proceso de coaching a través de la capacitación y el estudio obtenido y que ahora estamos en la sesión final, va a ser de vital ayuda para tu propia transformación y para que contribuyas a mejorar no solo tu calidad de vida, sino también a contribuir en mejorar la calidad de vida de las demás personas. Recordemos que el método que sustenta el coaching es un método basado en la metodología socrática. Y Sócrates, recordemos, dijo, no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. Él era muy conocido por aquella frase, solo sé que nada sé. Entonces el coaching utiliza la metodología socrática, no tiene respuestas, sino plantea preguntas. Y las preguntas sirven para crear claridad y conciencia en la persona. También le ayudan a centrarse y actuar. Por lo tanto, buscamos en nosotros y en las personas pasar de la realidad actual que vivimos hacia lograr llegar a un futuro deseado, ¿no? Nuestra mirada antes era corta, pequeña, pues ahora nuestra visión se amplía y vemos el presente y el futuro con un mayor optimismo, con una mayor esperanza, con una mayor tranquilidad, armonía y bienestar. Entonces, lo que soy hoy día, lo voy a ir mejorando y transformando, siguiendo todos los pasos obtenidos a través del estudio de estas 7 sesiones y de las etapas del proceso de coaching, para lograr llegar a ser aquello que deseo obtener, aquella situación óptima de felicidad a la que quiero llegar. Entonces, en una conversación de coaching, recordemos que hay varias etapas. Primero, plantear el asunto, es decir,
Identificar qué quieres mejorar. 2, plantear el objetivo. Identificar el objetivo. ¿Para qué quieres esto? 3, la realidad. ¿Qué está pasando? Hacemos un diagnóstico situacional. ¿Qué está ocurriendo actualmente? 4, planteamos opciones. Es decir, ¿qué ideas tienes para solucionar lo que te preocupa? Y de allí seleccionas aquella propuesta, acción importante que consideras que es lo que debes hacer y te comprometes. Pasas a la acción mediante la descripción del qué debes hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Y así llegarás a tu meta. Veamos ahora los 6 pasos involucrados en el coaching espiritual. Primer paso es establecer el acuerdo de coaching. Es decir, comprende el problema específico de la sesión de coaching que vas a realizar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objetivo en el que te gustaría enfocarte hoy? ¿No? Eso direccionando esa pregunta hacia el coaching, ¿no? ¿Qué es importante sobre esto para ti? ¿Por qué es importante ese objetivo en tu vida? 2, el segundo paso es establece la meta o el resultado de la sesión. Entonces, invitas al coachee a visualizar el resultado deseado. Algunas preguntas sugeridas pueden ser, ¿cómo sabré qué logro es lo que quería obtener o lograr hoy? ¿Cómo se verá o se sentirá eso, subjetivo u objetivo? ¿Dónde estás ahora con respecto a lo que querías lograr hoy? ¿No? Entonces, esto motiva al coachee a identificar la situación satisfactoria, la meta, el nivel deseado que quiere lograr. Y cómo puede identificar que lo pueda lograr, cómo puede identificar qué siente, ¿no? Cómo lo ve, ¿no? Y también establecer su realidad, cómo está actualmente en relación a ese logro. Luego, paso 3, entrenar al coachee. Comienza con los resultados deseados. Es decir, invita al coachee a explorar diferentes acciones o cambiar la perspectiva para descubrir posibles soluciones. ¿Cuál es la mejor solución para ti en esta situación? ¿Qué cambios o diferencias podrías notar tú u otros sobre esa situación? Entonces, motivamos que la persona encuentre la solución que considera la más conveniente. En el paso 4, comprender y comprometerse a actuar. Entonces el coachee elige acciones para comprometerse mediante estas preguntas que podríamos formular. ¿Qué podría obstaculizar el logro de esto? ¿Cómo apoyará tu compromiso con esta acción? ¿No? Entonces también, como siempre surgen algunos inconvenientes en el camino, entonces hay que pensar que esos inconvenientes los tenemos que eliminar, ¿no? Pero hay que saber qué podría pasar y cómo podríamos actuar. 5, resultados clave. El coachee resume acciones, compromisos y o cambios de perspectiva. Las preguntas son, ¿cuáles son tus conclusiones de esta sesión? ¿Qué nueva conciencia o aprendizaje sucedió hoy? ¿Cómo te apoyará esto en el futuro? Entonces ya nos referimos a la sesión en sí que estamos desarrollando y que estamos llegando ya a las conclusiones y propiciando la toma de conciencia bajo un enfoque diferente. Y el paso 6 es responsabilidad, en donde tú como coach te asocias con tu coachee para cumplir esa promesa. Y algunas preguntas son, ¿cómo te harás responsable de las metas que se establecieron hoy?
Eso se le plantea al coachee. Pero luego tú como coach dices, ¿cómo puedo asociarme contigo para mejorar tu responsabilidad? ¿Mm? ¿Cómo puedo asociarme contigo? Entonces, ¿de qué manera deseas que yo te apoye para que logres ese compromiso que has obtenido? Entonces, así abrimos más momentos de reflexión y motivamos el deseo de ayuda que el coachee siente que necesita de su coach. Entonces, esta secuencia de estas preguntas, estos pasos, por supuesto, tienen que estar inspirados siempre en lo que previamente hemos estudiado, en la sabiduría, en la armonía interior, la paz interior, en un nuevo enfoque de las adversidades. Por eso, la sesión de las pruebas y dificultades de la vida es muy importante dominarlas para poder ayudar a otros a tener un enfoque diferente de los distintos problemas que enfrentamos cada día. Para que finalmente el resultado de todo ello puesto en la práctica sea realmente lograr trascendencia en este mundo, dejar un legado en este mundo. Es decir, cuando llegue el momento de nuestra partida, tratemos de haber hecho cosas que hayan mejorado la calidad de vida de nuestra familia, de las personas que conocemos, de la sociedad en general. Muy bien, esta sesión ahora tiene que ser complementada cuando visualices el video que hemos seleccionado, que en esta oportunidad se refiere a las 7 leyes espirituales del éxito. Entonces hay que entender bien en qué consisten cada una de esas 7 leyes formuladas por el médico hindú Deepak Chopra. Luego tenemos ahí una lectura muy interesante, que es un libro y que va a ayudar significativamente, que es Prescripción para Vivir. Es decir, ese libro debería constituirse en un manual de vida, en un manual para tu vida. Léelo, cada capítulo, reflexiona, toma nota, subráyalo y ve de qué manera puedes llevarlo a la práctica en tu vida, contigo mismo y con los demás. Finalmente, esta sesión, para que llegue a un dominio completo, es que tienes que responder a la última práctica, la práctica 7, que consiste en aplicar estos 6 pasos del coaching espiritual a alguna persona que lo necesite, de tu entorno familiar, personal, laboral, social. Escoge a una persona, invita a una persona a tener una sesión de coaching espiritual contigo. Entonces, un poco puedes conversar anticipadamente con esta persona los conocimientos, los temas que has adquirido. Es decir, puedes hablar como cualquier tema de la importancia de desarrollar nuestra inteligencia espiritual, de leer la sabiduría de los grandes maestros, de ver la vida con otro enfoque basado en tus nuevos conocimientos acerca de las pruebas y dificultades. Es decir, vamos creando una atmósfera de una conversación previa a la sesión de coaching, ¿no? En el transcurso de tu conversación virtual o telefónica o presencial, puedes tener algunas referencias, compartir los conocimientos. ¿Por qué? Porque el coaching espiritual, a diferencia de otros tipos de coaching, de otras especialidades de coaching, busca llegar a fortalecer la dimensión espiritual y emocional de la persona. Pero eso no puede aparecer de la nada, ¿no? Necesita del conocimiento científico y del conocimiento espiritual. Podríamos decir que la sabiduría se obtiene a través
de la integración de estos dos conocimientos, el conocimiento científico y el conocimiento espiritual. Porque nosotros tenemos claramente establecidos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, dos ojos, el izquierdo y el derecho. Si tapamos un ojo, con el otro vamos a tener una visión distorsionada. Pero si abrimos los dos ojos sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de obstáculo, entonces tenemos un panorama mucho mayor, una perspectiva mayor de la realidad. Y eso nos brinda el conocimiento científico y el conocimiento espiritual. Muy bien. Es mi deseo que este curso virtual de coaching espiritual haya servido para que motives en tu ser un proceso de transformación cotidiano, cada día. Muchas veces puede no ser fácil, pero hay que hacerlo por el bien de nuestra felicidad y de la felicidad de las personas que nos rodean. Porque no olvidemos, como está en pantalla, nuestro objetivo central es trascender, ir más allá de lo normal, de lo real. Y esa trascendencia está en el servicio a la humanidad, la ayuda al prójimo, el desarrollar nuestras cualidades espirituales, nuestras virtudes, esas gemas con las que hemos nacido y que deben de ir fortaleciéndose, aflorando y demostrándose en nuestra vida, es una tarea, un compromiso permanente, que nos va a dar mucho bienestar y a la vez también nosotros vamos a ser felices a las demás personas, demostrando esas cualidades, los más altos valores espirituales que todo ser humano debe de desarrollar. Te deseo muchos éxitos y hasta pronto.